El siguiente es un programa de opinión. La empresa no se responsabiliza por el contenido a emitirse a continuación. A partir de estos momentos, el departamento de prensa de El Canillita recibe sus denuncias, quejas, maltratos y desde cualquier punto recibimos los enlaces de nuestros corresponsales. El Canillita, programa de opinión, crítica alturada y apoyo social. El Canillita, una voz que lucha, una voz que se escucha en cadena de las 3 más grandes empresas de comunicaciones. 92.5 FM, Turbomix AM 710 y Canal 19. Conectados al mundo vía internet en www.turbomix.com.pe. El Canillita les brinda la bienvenida. Hoy tenemos un programa, como todos los miércoles jurídico. Ya en breves instantes estará el doctor Augusto Rojas Atalaya aquí en los estudios, pero también hay otros temas que vamos a tocar el día de hoy, como el caso del paro nacional de los transportistas, y también algunos periodistas por allí, dizque, entre comillas, que fácilmente compro mi periódico, todos los días hago noticias, pues, ¿no? Todos los días comienzo tal, en la provincia de Guanajuato se cayó un pato, pero como el pato sabía nadar, no se ahogó, ¿no? Una cucaracha se encontró en la cocina y con el baigón lo podemos matar. Alguien está engañando porque hay un alcalde de una provincia que estaría financiando a periodistas para confundir a la población y luego también tomar actos incorrectos. Acá voy a ser claro, hay un fiscal, 3 fiscales, el doctor Narro, que debe largarse, no sé por qué lo siguen manteniendo, ¿no? El doctor John González, que lo han quejado, y tenemos otros fiscales que sinceramente la población debe conocer, los abogados deben de conocer, cuando no hay una buena defensa, cuando alguien no fundamenta bien, solamente se regocijan a hablar tonterías y tonterías. Así no son las cosas. No son las cosas. ¿Ya? Así que, recomendación para aquellos que hacen prensa leyendo periódico o robando noticias, que al menos, pues, háganse un esfuerzo de cruzar la información y no refugiarse en la ignorancia de que cuando no conocen los casos. Así que ese es el mensaje de amigo, de amistad, porque cuando un sujeto, don Marcos, me encuentro en Lima, fíjese que acá me han denunciado con documentos falsos, me interesó ese caso. Tuve que gastar mi pasaje, tuve que suspender a una muchachita que me esperaba en Lima, me fui a encontrarlo, y me dice, no, le digo, ¿dónde están las pruebas que el juez te haya sentenciado con documentos falsos? Está allá en mi casa. No, pero ¿cómo sabes? No, pero don Marco, usted tiene que hacer... No, pues yo para sacar una noticia tengo que tener los documentos. Te exhorto algo, le digo, a la denuncia por falsificación, pide que se someta a un perito y yo te ayudo. Este mismo sujeto le sorprendió a uno de mis operadores, diciéndole que mira que se ha ido para allá, que ha abandonado, que documento falso. ¿En dónde está la prueba? Pues, ¿no? Y tuve que cuadrarlo y bloquearlo, porque para mí son tonterías lo que este sujeto habla. Así que hay que tener mucho cuidado con aquellos que se creen informantes de la verdad cuando están informando papas. Laura es Laura. Son las 12:37. 12 del día con 37 minutos. Bien, dicho todo esto, ¿no? Vamos a tratar de que este programa, como todos los miércoles, ayer invité que la doctora Vilma Cercado Díaz podía acercarse acá a los estudios porque íbamos a tocar el tema, ¿no? Ojalá que si llegan los abogados de la señora Vilma Cercado Díaz, lo haces pasar y lo subes, por favor. No le estés llamando a tu ex pareja para decirle que estoy autorizando. ¿Bien? Entonces, hoy en día El vamos a Canillita. tocar temas nacional para poder refugiarnos acá en Cajamarca.
Y noticia de último minuto es la alegría Turbomix. o el chiste más grande que he recibido. Denuncian a Marco Bonifacio en una banda criminal. Ay, ay, ay. Así. Ay, ay, ay. Y eso me causa risa, ni siquiera me preocupa. Porque la señora Vilma está desesperada y está preocupada. Pero eso lo voy a desarrollar en presencia de sus abogados. Mientras que sus abogados están llegando, estamos en Jerome Iglesias, 483-489. Vamos a dar la bienvenida al doctor Augusto Rojas Atalaya, quien siempre contamos con su presencia y su aporte jurídico. Doctor Augusto, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Marco. A través de este programa, saludar a todos los que escuchan y sintonizan tu programa en esta fecha. Bien, doctor, ¿cuál es su opinión con respecto a lo que ha sucedido desde la 00 hora con respecto al paro? A ver si me modulas el micrófono, por favor, ¿ya? Sobre el paro nacional, donde están pidiendo al Congreso y al Ejecutivo cosas importantes. Así como acá en Cajamarca hay guachiturros de la prensa, en Lima también hay guachiturros. Hoy notaba que a los transportistas, el periodista le decía, pero ¿usted tiene personería jurídica? ¿Usted es informal o es formal? Acá no tiene sentido si eres formal o eres informal. Acá hay un pedido a grito a nivel nacional donde vivimos una inseguridad. Pero esos son los guachiturros también en Lima, pues, ¿no? Acá también hay guachiturros. Conscientemente están perdidos. El Canillita. Doctor, ¿cuál es su apreciación con respecto que Dina Boluarte y el Premier siguen protegiendo a Santibáñez como ministro del Interior? Un ministro que no da la talla y sinceramente el sicariato, la extorsión, los asaltos y la muerte ocurren todos los días. Doctor Augusto. En ese sentido, en tu pregunta, en estos últimos 2 años se ha incrementado el crimen organizado y el delito común, destacándose lo que es el sicariato y la extorsión. En ese sentido, ya nadie escapa a que estos malhechores intimiden, coaccionen a personas jurídicas, a negocios, inclusive hasta los comedores populares, para solicitarles, extorsionando sumas de dinero para que no les pase nada. En ese sentido, la inseguridad ciudadana más latente se encuentra pues en estas urbes como es la ciudad de Lima, la ciudad de Trujillo, la ciudad de Chiclayo y aquellas que tienen connotación poblacional. Y esta medida de protesta está garantizada en nuestra Constitución. Cuando el pueblo se siente afectado en sus derechos fundamentales, como en este caso es la seguridad que debemos tener todos, pues una forma de protestar es realizando estas convocatorias a un paro, que en este caso es el paro de los transportistas. Pero aquí no se tiene que preguntar si son formales o no informales, porque a todos nos está afectando este problema. Lo que sucede es que el gobierno no tiene una estrategia adecuada, o al menos no se ha presentado una estrategia adecuada en la lucha contra esta ola delincuencial que está rebasando ya los límites que la Policía Nacional puede enfrentar. En ese sentido se ha declarado la declaratoria de emergencia que establece nuestra Constitución, están siendo mal utilizados porque vemos que de ninguna manera esta medida se está utilizando para frenar la ola de crímenes que hay en nuestro país, y por lo tanto pues todos tenemos que reclamar al gobierno que la seguridad esté pues al alcance de la mayoría de la población. Caso contrario, pues se van a seguir dando estas manifestaciones y estas protestas que desde mi punto de vista son constitucionales siempre y cuando no afecten a los intereses privados o a los intereses estatales. Ahora, el Estado peruano, a través del Ejecutivo, el Legislativo, pretenden engañar, que ya ahora también han salido los voceros, algunos guachiturros mismos, que ya se ha metido la política, tiene que algo que ver la política. Eso es natural. Pero, doctor, ¿usted está de acuerdo que salga este alcalde de Lima, quien dijo que va a hacer 10 o 20 playas artificiales, que va a comprar unas motos? Ya ha salido ahora que para aquellos que conducen una moto lineal sea uno, y que ponerle su DNI en el casco. Ha salido otro alcalde politiquero barato también a decirle que en la casaca ponga el número de la placa, de esa manera contrarrestar la delincuencia.
¿Quiere decir que la Policía Nacional, que son los únicos responsables en nuestra seguridad ciudadana, no tendrían estrategia, doctor? ¿Usted comparte esas opiniones vertidas por alcaldes que ya buscan una reelección? Dentro de lo que es en este momento el crimen, el delito común, principalmente el sicariato y la extorsión, se están utilizando estos vehículos menores, porque son fáciles de manipular y escurrirse rápido dentro de una situación de tránsito conglomerado como hay en estas ciudades. Ahora, el hecho que haya dos personas en un vehículo motorizado como es una motocicleta, no significa pues de ninguna manera que sean delincuentes. Así es. Pero se tiene también que controlar, y aquí es la Policía Nacional, que bajo sus narices, lo vemos aquí y en otros lugares, pasan 2 y 3 hasta 4 en una moto. Entonces, el principio de autoridad se está resquebrajando, está resquebrajado. El policía de tránsito ya no tiene, no interviene. En ese sentido, entonces, se está utilizando estos vehículos, y una forma un poco fácil de poder decir para controlar es estas ordenanzas en las que está prohibiendo pues que los motorizados vayan acompañados en esta situación. Y también se está solicitando pues que las placas de toda motocicleta debe ser pues grande para poder captarla, o sea, ¿no? Si usted tiene una motocicleta, usted está en la obligación a la espalda de su terno nuevo que lo utiliza para litigar, tiene que pintar, dibujar su número de placa, doctor. ¿Estaría usted de acuerdo? ¿Malograr su saco? No, aquí por eso lo que se llama es al vehículo, no a la persona. Es que yo le digo lo que están pidiendo este politiquero, claro, ¿no? Sí, pues, o sea, que quieren que se pongan chalecos, ¿no? O sea, no, mire, ¿cómo buscan de ser politiquero y buscar la sensación y la aceptación en el pueblo que a veces desconoce? Oye, si yo soy policía, yo tengo que tener un olfato policial para poder quién es de ellos. Son asaltantes, tan con requisitoria. Ahora está con la nueva tecnología que solamente con la foto puede saber si está requisitoriado, doctor. Sí, claro. Sinceramente, ahora con ya no es con el biométrico. La inteligencia artificial está colaborando mucho en la identificación de estas personas, pero sí, tenemos en cuenta que la placa de una moto es muy pequeña. Y lo mismo también, por ejemplo, las mototaxis están utilizando para hacer esta clase de delitos. Nada impide que le coloquen en la parte superior, en la parte del techo, debe ir justamente lo que es ya la identificación del vehículo, no de la persona. Pero eso es lo que están pidiendo estos politiqueros. De esa suerte se puede identificar. En el saco, pues, ¿no? Que se apuesta a la persona, que venga el número de placa. ¿Dónde están desesperados? No. Ahora, doctor, quieren hacer engañar. Ayer estuve en una entrevista con Alfonso Chávez Estrada, ex ministro de Interior, jefe policial. Y le decía, ¿y cómo se dejan engañar la gente y están saliendo los periodistas, ciertos transportistas también a defender al gobierno, diciendo que felicitamos a la Policía Nacional, mira cómo están en la calle, las Fuerzas Armadas, están poniendo unidades para trasladar al personal a su trabajo? ¿Usted cree que le van a hacer todos los días, doctor? Por eso es un engaño. Eso no es la solución. La solución tiene que darse de una estrategia, pues una política de gobierno, porque hay políticas de gobierno y políticas de Estado. Y estas políticas de Estado, al parecer, no funcionan, no están debidamente implementadas, porque la Policía Nacional adolece de muchos equipos tecnológicos que están dándolo hoy día a las municipalidades. La municipalidad de su día, con la inteligencia artificial, puede identificar a las personas ya por el rostro. Inmediatamente también se determina si están requisitoriados o no. Entonces, es importante que haya pues una estrategia adecuada para la seguridad ciudadana, pero también es cierto, Marco, que no se puede aplicar el derecho penal del enemigo. O sea, vamos a poner drásticas las penas y al final de cuentas no da resultado. No da resultado, por más de que le ponga 50, 500 años de pena a un extorsionador, siempre lo va a cometer. El problema está atacar a la raíz, y la raíz de este gran problema es que se ha flexibilizado, Marco, lo que es justamente la responsabilidad en el hogar de formar a los hijos, de formar a nuestros nietos dentro de lo que era antes nos formaban, la escala de valores. Y que se ha ido resquebrajando con estas personas que quieren crear este caos, pues. Es que ya en el plan curricular
ya no hay instrucción premilitar, ya no hay educación física, no cívica, ya no hay religión, ya no hay química. Creo que hay muchos cursos que han desaparecido. Claro. Ahora, Entonces, cuando una persona compra una motito, ya es para llevar a su hijito al colegio, a su hermano que son estudiantes en la universidad, se van juntos. Todos no van a ser sicarios, todos no van a ser delincuentes. Por eso que ante la falta de inteligencia de la Policía Nacional, quieren prohibirte, restringirte cuando una persona compra una moto lineal. Y eso es bien vergonzoso. Doctor, sí. Pasando, porque estamos dándole tiempo que lleguen los abogados de la señora Vilma Cercado Díaz, porque desde ayer le estoy invitando para que no me mande otra carta notarial. Sinceramente son aletados de abogado, pero, doctor, ¿cuál es su opinión con respecto a lo que ya se ha pronunciado el Tribunal Constitucional en estos casos de competencia, por favor, doctor? ¿No? Bien, porque ojo que se ha llevado a cabo los actos competenciales del Congreso, de los jueces, ministerios públicos, y hay resultados negativos. Tenemos que tener en cuenta que, bueno, aunque todavía yo no he leído, porque todavía no se ha publicado la resolución en su integridad, pero ya se sabe los votos. Pero hay intenciones, ¿eh? Y hay los votos. Los votos. Ya los votos determinan. Dentro de lo que es el derecho constitucional, debemos nosotros entender que la Constitución es el documento que rige y norma los destinos de un país. Es la ley madre. La ley madre, ley de leyes, la Carta Magna. Y quienes deben interpretar la Constitución como última instancia, según dicen los miembros del Tribunal Constitucional. En este caso, y yo lamento mucho, y quizá algunos abogados coincidan conmigo o también no, es que al parecer nuestros jurisconsultos no tienen muy claro lo que es la pirámide de Kelsen. En esta pirámide jurídica que nos enseñan pues en los primeros años de derecho, se establece que en la cúspide está nuestra Constitución y debajo de ellas, en otro nivel, se encuentran otros documentos jurídicos, como por ejemplo la ley orgánica, una resolución legislativa. Decretos legislativos. Están más abajo en otro nivel. Por eso iba la escala. Ahí está la pirámide. Entonces, mire, Marco, para ser preciso, en el artículo 99 de la Constitución establece cuáles son las facultades que tiene la Comisión Permanente del Congreso de la República. Esta comisión permanente acusa. Veamos a quienes tienen la facultad de acusar: al presidente de la República, a los ministros de Estado, a los miembros del Tribunal Constitucional, a los vocales supremos, a los fiscales supremos, al miembro del defensor del pueblo, es decir, a la alta jerarquía. Pero es una facultad. Pero no se nota. Entonces, ¿qué pasa, Marco? En una demanda competencial se debe establecer los límites que establece nuestra misma Constitución. Somos un Estado democrático de derecho y se rige por la independencia de poderes. Es decir, cada poder tiene sus atribuciones y sus funciones que están estipulados en la Constitución. En ese sentido, si bien es cierto, se ha tejido toda esta atmósfera que nada escapa al derecho, que nada escapa a controlar el derecho, pero en un Estado democrático de derecho los contrapesos y los pesos que tiene cada poder del Estado están delimitados en la Constitución. Entonces, ¿qué pasa? Aquí yo veo la defensa de los intereses, pues de un grupo o de ellos mismos. ¿Por qué? Porque en este caso el Poder Judicial ha intervenido en una decisión que ha tomado el Congreso de la República, como es la inhabilitación de estos dos representantes del Jurado Nacional de la Junta Nacional de Justicia. Y han emitido, Marco, una resolución legislativa. Y aquí voy a la pirámide de Kelsen. Las resoluciones legislativas tienen rango de ley. Entonces, en ese sentido, un juez no puede dejar sin efecto una ley, pues. No puede dejarlo. En ese sentido, el Poder Judicial tiene sus propias competencias y sus propias atribuciones. De ninguna manera puede dejar sin efecto una resolución legislativa. Pero vamos a lo que dice la Constitución.
una institución que no tiene el rango de poder, por ejemplo, el Jurado Nacional de Elecciones, no tiene el rango de un poder del Estado. Sin embargo, en la Constitución dice que sus resoluciones que emite el Jurado Nacional de Elecciones son inimpugnables. Así es. Entonces, Pero pues, una instancia de menor jerarquía, sus resoluciones son inimpugnables. Oiga, una resolución del Congreso de la República, ¿por qué tiene que ser impugnable? Entonces, aquí el Congreso de la República no defiende sus fueros dentro de lo que es el marco de la Constitución. Y yo, como abogado y conocedor del derecho, me siento apenado por esta decisión que ha tomado el Tribunal Constitucional, porque era el momento oportuno para poner los puntos sobre las íes y decir, cada poder sométase a lo que dice la Constitución. Es que, ¿no? es que, doctora, dentro de ello, de la escala que lo has aclarado correctamente, lo que pasa es que en el Congreso las comisiones se dividen, se reparten, y se reparten por bancadas políticas, ¿no? Claro. Si le toca Fuerza Popular tiene jueces y fiscales que tiene que defender. Si le toca al partido de Acuña, también tienen miembros en el Poder Judicial, Ministerio Público, y es una comisión permanente que muchas veces más se va por el color político que refugiarse en nuestra ley madre, que es la Constitución política, doctor. Eso es correcto lo que tú dices. Cuando se es magistrado, en cualquiera de sus niveles, no deben tener ni defender tinte político. Así es. Porque ellos están llamados a aplicar lo que dice el derecho y lo que dice la Constitución y la ley y sus reglamentos. Sin embargo, pues, se orienta hacia sus preferencias ideológicas que prevalecen sobre el derecho. Esa es la columna, adelantamos, es la columna del diario El Capo de la Noticia. Es la columna. Así que no se la pierda. Tras la pausa comercial vamos a entrar en... No hay discusión, sino que vamos a hacerle ver al Poder Judicial, Bien dicho. sobre que no se está, al menos concienzudamente, ver los temas cuando llegan los peritos que vienen de la Policía Nacional, de la Policía de Tránsito. Hay un policía Saldaña que hace tiempo ha tenido que largarse o alguien pedir el cambio, como los médicos legistas también son los mismos que están sumamente haciendo daño a esta región de Cajamarca. Esta tarde vamos a tratar el tema de peritos, no sin antes también Vilma El Canillita. Cercado Díaz está dando aletazos de ahogados, pero aquí está trabajando con aliados supuestamente de algunos jueces que no investigan, que no hacen bien su trabajo. Una pausa y retorno. Ya regresamos con el informativo más polémico, El Canillita. Continuamos con el informativo más polémico, El Canillita, del pueblo para el pueblo. Doctor Augusto, ¿algo que quiera agregar con respecto a las demandas competenciales antes de pasar al tema de los peritos que abundan para bien y para el mal acá en Cajamarca y por qué no decirlo en el Perú entero? Doctor Augusto. Claro, sí, como decía, esta sentencia que pronto se va a emitir tiene 4 votos, ¿no? Que no le dan la razón al Congreso de la República, y el Congreso de la República pues no defiende su fuero o no tiene la intención de hacerlo. Lo que sí apunta acá es que, como digo, el artículo 99 de la Constitución señala que el Congreso de la República puede acusar a los miembros del Tribunal Constitucional. Entonces, habiendo estos nefastos precedentes, se agarran de ello, pues. Vamos a suponer pues que el Congreso de la República acusara a algún juez supremo. El juez supremo es inhabilitado, se va a una acción de amparo o se va a una demanda, el juez del Poder Judicial le devuelve. Le devuelve. Igual va a ser también si se acciona a un miembro del Tribunal Constitucional. Es decir, ya ahí hay un conflicto de intereses. Doctor, acá en este caso vamos a hablar del caso del doctor Luis Yaque. Él ganó el cargo de director del UGEL por concurso, pero una sanción administrativa antojadiza dejó sin efecto. A ver, ¿cómo se podría manejar ahí, doctor? Claro, las resoluciones administrativas tienen pues su cauce, ¿no? Dejan sin efecto a esa resolución, pero para eso están los recursos que se presentan, y en este caso
puede ser dentro de la misma instancia administrativa, caso contrario en el Poder Judicial, y hasta donde tengo entendido el Poder Judicial ha declarado nulo ese procedimiento administrativo. Entonces, ¿qué pasó? Se ha violado el derecho del doctor el doctor Yaque, ¿no? Entonces, aquí no se le dejó pues cumplir. Entonces lo que tendría que pedir puede ser que ese espacio, porque recién está retrotraer, dice la resolución, retrotraer al inicio del procedimiento administrativo. Entonces todo ese plazo que se lo inhabilitó, se le causó un prejuicio. Ahora hay responsabilidad administrativa, por supuesto. Pero es el mismo caso de la gerente regional. Ella, lo que ya me he informado, porque tuve que buscar cuál es la razón, porque ella ahorita ya es una funcionaria con mucho éxito, pero cuando obtenía un cargo en el Caliwarma con videos, audios, que se le imputó, y fue el Poder Judicial pues que lo limpió, fíjese. Y ahora es una excelente funcionaria del gobierno regional que también estaría inmersa en una investigación de la jefa de logística que había presentado documentos falsos en esta gestión de Roger Guevara. Es lamentable también, ¿no? Las decisiones del Poder Judicial, hablando ya, buscando cosas, lo que ha pasado en Cajamarca, doctor Augusto. Claro, cuando el Poder Judicial encuentra irregularidades en la emisión de esa resolución administrativa, la declara nula, ¿no? ¿Por qué? Porque conocemos pues que quienes están en la administración pública desconocen supinamente lo que es el procedimiento administrativo sancionador y pues cometen muchos errores. Pero yendo al punto que me estaba señalando, entonces aquí el Tribunal Constitucional debió poner el punto sobre las sillas desde la pirámide jurídica de Kelsen y la función que tienen los miembros del Tribunal Constitucional, dejar de lado sus ideologías y ampararse en lo que es la interpretación de la Constitución y la ley. De tal suerte entonces que esta sentencia que se hubiese emitido, no tanto para darle la razón al Congreso, sino para zanjar que no debe intervenirse en estas decisiones. ¿Por qué? Porque recordemos que el Congreso de la República es un fuero eminentemente político y lo que he escuchado es que supuestamente se sustentaría esta resolución, no la he leído, en la violación al debido proceso. Pero nosotros conocemos y sabemos que la Comisión Permanente sí cumple, porque cita al investigado para que se haga su defensa y esto pasa todavía al Pleno. Entonces no puede hablarse pues de la violación al debido proceso tan fácilmente como se lo quiere presentar. Bien, y hemos dado más de media hora que lleguen los abogados de la señora Vilma Cercado. Vamos a tocar el tema nosotros sobre el caso de los peritos que abundan en Cajamarca o en todo el Perú. Muchas veces peritos que son concienzudamente hechos y validados pues, por expertos en la materia. Y cuando hablamos de perito, estamos hablando de accidente de tránsito, quienes se ahogan, cuando el caso Carmelita, no sé si usted recordará, doctor, el caso Carmelita, que el doctor Alindor creo que había dado su informe, que se había ahogado, ¿no? Por ahogamiento, y al final se fue en apelación y el perito en Lima resolvió todo lo contrario y que hasta la fecha creo que sigue capturado el señor Pereira, que fue que tenía como empleada el caso Carmelita. Y de esos peritos, doctor, y a veces los informes de medicina legal, forense, físico, científico, a veces hacen realidad cuando son por parte del Estado, pero también uno puede presentar los peritos de parte que puede cuestionar y llegar a encontrar a una verdadera, no una verdadera verdad, sino que se aproxime, ¿no? a cómo sucedió los casos, doctor Augusto. A ver, empecemos por allí. Claro, cuando hablamos de las pericias, son de diferentes índoles. Tenemos pericias psiquiátricas, pericias balísticas, pericias económicas, pericias dactiloscópicas, pericias de escritura y un montón. Y para cada una de estas pericias hay un experto. Hay una persona que ha sido pues preparada, ha estudiado sobre este tipo de pericias. Pero no solamente eso. Hoy día la tecnología está al alcance de la mano de los peritos. Y eso, ¿qué hace? Permite que cualquier pericia que se realice tenga un carácter científico, Marco. Las pericias descansan en un informe científico, no en un informe narrativo
de hechos que están al margen de lo que es el conocimiento científico. Por eso es que en el Poder Judicial hay peritos adscritos al Poder Judicial y son evaluados según sus capacitaciones para poder ser parte del staff de peritos del Poder Judicial, igual también del Ministerio Público. En ese sentido, entonces, los jueces buscan justamente llegar a la certeza, porque la verdad nunca se va a llegar a un proceso, la certeza, porque se establece en el Código Procesal Penal. Un acercamiento a la realidad. A la realidad de los hechos y buscan en el experto a efecto que los ilustre, a efecto que puedan ellos valorar lo que hay allí conjuntamente con esa pericia y determinar si hay o no hay responsabilidad. En ese sentido, entonces, la responsabilidad que tiene un perito es de ilustrar a los magistrados, pero esa pericia debe estar siempre descansando sobre un aspecto netamente científico, pero utilizando la tecnología de punta que hoy se cuenta, inclusive la inteligencia artificial. Claro, pero en este caso, doctor, conocemos, por ejemplo, un primer caso, San Miguel. La fiscal, la teoría de la fiscal dijo, ¿sabe qué? La joven fue muerta por el bate de béisbol, ¿no? Luego se sometió a un peritaje, diversos peritajes, y se ha demostrado que no fue por el bate de béisbol, sino por un accidente, una mala maniobra, un accidente. O sea, fíjate cómo muchas veces que los informes de perito del Ministerio Público fallan, se equivocan, se apasionan. El caso, por ejemplo, el otro caso, estamos hablando del caso de Chilipampa, ¿no? Que en el primer momento se había archivado porque se dice que un sujeto se había muerto, se había rodado a una altura aproximadamente de 100 metros. Ahora se está cuestionando ya con un perito, que son científicos, ¿no? Son científicos para ver la caída y también otro tipo de perito para ver de qué manera fue muerto, porque es bien sospechoso que el occiso lo encontraron mirando hacia el cielo y la sangre subió también hacia la fosa nasal. Algo increíble. De esos peritos, doctor, son cosas que se deben tener bajo su responsabilidad, lo que usted acaba de manifestar, que conozca, que sean apoyados con la nueva tecnología artificial, ¿o me equivoco, doctor Augusto? Claro, por eso señalamos que en las pericias actuales, en pleno siglo XXI, y con la ayuda de la inteligencia artificial, no digo que sean infalibles, pero por lo menos tienen un alto porcentaje de credibilidad. Por ejemplo, la pericia, por ejemplo, de la prueba de ADN. Entonces, se lleva a un laboratorio de prestigio y este laboratorio va a emitir un informe pericial basado justamente en la genética, un informe científico, que es muy distinto a otras pericias que se realizan, por ejemplo, en un accidente de tránsito. Cuando se quiere determinar la colisión de dos vehículos, también tiene que hacerse un peritaje, y ahí participan, por ejemplo, los ingenieros físicos. Claro, ¿quién habría invadido el carril contrario? Y la velocidad a la que se habrían desplazado. Entonces, todo eso conlleva justamente a que esta pericia sea idónea, porque así lo establece la norma. Ya. Debe ser idónea esta pericia. Pero antes era bien difícil, doctor, de, por ejemplo, corroborar científicamente las violaciones cuando las damas tienen el himen complaciente. Ahora, con esta nueva tecnología, ¿se podría ya comprobar fácilmente, doctor? Yo he tenido recién un caso en el que ha habido una denuncia por violación a una menor de edad. El perito forense dice que en lo que es el himen complaciente no genera sangrado. Claro. Y yo he ido a buscar información científica y hay algunas contradicciones. Hay rastro, o sea, algunos forenses dicen que sí puede haber, claro, no en abundancia, pero que sí hay. Una huellita, una lagañita. Claro. Y también, y ya la Corte Suprema, por ejemplo, he leído algunas sentencias casatorias en la que absuelve a una persona que ha sido procesada y sentenciado por una violación sexual con un himen complaciente porque no ha encontrado la certeza.
Y el perito forense ha señalado pues categóricamente que no hay sangrado, y de repente pues la gravedad dijo yo sangré tanto, ¿no? Entonces ahí no habría pues esa credibilidad. Claro. Entonces tu pregunta es oportuna. ¿Por qué? Porque es necesario pues que las personas que sean condenadas por este tipo de delitos, principalmente de honor sexual, debe ser casi la certeza. No puedes enviar a prisión a un inocente. Claro, eso no se puede, ¿no? Y esos son los jueces los que tienen que merituar, y yo felicito a los jueces porque ellos, al margen de lo que pueda decir la colectividad, van ellos analizando y viendo que no pueden pues condenar a una persona sin que exista esa prueba indubitable que resquebraje la presunción de inocencia. Pero acá hay jueces, doctor, que no le gustan revisar, ¿no? Dice, ¿de dónde viene? Primera instancia, ¿qué ha resuelto? Violación, hay que confirmarlo porque nos va a llevar tiempo, ahorrar la fatiga. El canillita. Y acá lo conocen, hay 2 jueces superiores, ¿sabes? Que le llaman los caneros. Los caneros. Pero no quiero salirme de ese tema porque vamos a regresar ya con una sentencia confirmada en sala del doctor Sáenz Pascual, Fernando Bazán y la doctora Arias, donde han dado validez a un perito que no tiene, que digamos, ese aval científico al 100%. Esto no podría ser descalificado, cuestionado. Esta tarde lo van a saber tras la pausa comercial. Ya regresamos con el informativo más polémico, el Canillita. Continuamos con el informativo más polémico, el Canillita, del pueblo para el pueblo. Turbomix. Doctor Augusto, tenemos acá un expediente, ¿no?, que ya está en un proceso donde se ha solicitado la casación, pero quienes conocemos, cuando hay familias o abogados, cual fuera la parte presenta la casación, acá en Cajamarca lo deniegan. Aparte que no se han dado la dicha o la facultad o la paciencia de revisar bien, lo deniegan para que la Suprema no le diga, oye, has fallado acá, pues, ¿no? Y a pesar, no has revisado bien, eso se te ha ido, porque en este caso, doctor, vamos a decirlo claramente, el caso de la familia Pando, donde el doctor Sáenz Pascual, que conforma esta sala o tiene la presidencia, la doctora Arias y el doctor Fernando Bazán, al parecer, no han revisado, porque en primera instancia se había sentenciado, ¿no?, a una familia de esposos porque se habría utilizado documentos falsos. Y no han sido consensuadamente responsables en la parte jurídica porque han puesto allí documentos de una autoridad que ha emitido cuando él no era autoridad. Y más aún cuando se ha llevado a cabo el peritaje a cargo del policía Saldaña, que no sé, todavía sigue conformando este equipo de peritos de la Policía Nacional del Perú. Caramba, esto deja mucho que entrever, doctor. Si vemos documentos y de acuerdo a lo que se ha analizado, que estos documentos que se han sometido a peritaje no es lo que se habría ordenado en todo caso. ¿Qué es lo que tiene que decir al respecto, mi estimado doctor Augusto? Volvamos a esto de la finalidad de las pericias. En una denuncia penal, falsificación de algún documento, los jueces buscan justamente el auxilio de los peritos. Claro. Para determinar si ese documento, materia, en este caso de debate, que supuestamente es falsificado, o la firma, o el sello, qué sé yo, tiene que llamarse a un perito. Y es el perito quien va a solicitar, en este caso, por ejemplo, si este documento, que no sé, a ver si me lo permites, en este caso, aquí se ha ordenado peritar, de acuerdo a lo que está señalado, este certificado de fecha
22 de junio de 2005. Y la perital, la firma de Catalino Cueva Chuquimango. En este sentido, El Canillita. se tiene que solicitar documentos coetáneos a esta fecha, del 2005. ¿Por qué razón? Más de 3 documentos. ¿Por qué razón, Marco? Porque nosotros, los seres humanos, no tenemos la misma forma de realizar nuestra rúbrica, nuestra forma de hacerla, porque con el paso de los años se cambia. No a la perfección, en todo caso. Sí, pero lo que no varía son los trazos y la presión que a veces se da dentro de estos documentos. Por eso es que se solicita varios documentos coetáneos. Y aparte de eso, Marco, el perito hace que a la persona que va a ser peritada su firma haga una plana de firmas. ¿Por qué? Porque muchas veces esta persona trata de desdibujar su firma. Lo hace de otra manera. De confundir. Entonces el perito tiene pues que ser una persona muy preparada para no ser inducido al error. Entonces, en este caso, según el informe que ha hecho, dice que se ha aplicado una técnica pericial. Pero a mi entender, un informe es impecable. Y como tú puedes ver en ese peritaje, se ha colocado el nombre de otra... Dice Huacha en vez de decir Chuquimango. Así es, Cueva, ¿no? Claro. No, Cueva Chuquimango. Aquí, Catalino dice... Catalino Huacha. Catalino Cueva Chuquimango. Cueva Chuquimango es el verdadero nombre. Claro. Pero ahí le han puesto Catalino Cueva Huacha. Cueva Huacha le ponen allí, ¿no? Entonces también eso desacredita un poco la idoneidad de este documento. Y otro que no coincide de lo que emite la resolución o la orden, que se someta a peritaje tal firma de tal año y de tal persona, pero parece que han hecho al revés. No, pero y también un poco que me llama la atención que dentro de los documentos coetáneos peritados aparezca nombres o certificados de algunas personas que están participando, son parte del proceso también. Claro. No, entonces aquí no tiene la idoneidad. En ese sentido, la norma también señala pues que una vez presentado el informe pericial pueden ser observado, puede ser impugnado. Claro, por otro perito. Por la parte allí y presentar un perito de parte, porque así lo establece. No, se le tiene que dar, a los jueces se le tiene que dar justamente toda esta información que acerque a la certeza de lo que se viene investigando. Pero no obstante, el juez mismo al revisar el expediente, al revisar estos peritajes que hay duda, debería también reordenar otro peritaje, ¿no? Porque el juez ahí esta sala ha aceptado este peritaje mal hecho. Aceptado, y así se ha confirmado la sentencia. Recordemos que en las manos de nuestros señores magistrados, de nuestros jueces, está los bienes y lo más importante, la libertad de una persona. Por eso entonces el peritaje tiene que ser idóneo, un peritaje que tiene que adecuarse a las últimas tecnologías que tenemos. No se puede estar pues peritando con tecnología de los años 60, 50, 80, no. Ahora tenemos la alta tecnología que inmediatamente va a determinar si es dactiloscópico la huella, si es la rúbrica y todo aquello que conlleve al peritaje. Pero doctor, en el hipotético caso que yo sea juez y el expediente de los pandos, si yo al notar que el documento que han mandado al peritaje del teniente gobernador y existiendo un documento de la subprefectura regional que dice que este señor fue autoridad desde el año 2022, ¿y por qué presenta del año 2020? Desde ya me tiene que nacer, al menos preocuparme, por qué él ha presentado un documento donde él no era autoridad. Y 2, preocuparme el informe del perito que ha hecho Saldaña, ¿no? Donde dice que él es
Catalino Cueva Huaccha y no es Huaccha sino es Chuquimango, y que no se, y ya se ha apreciado documento que no se ha referido en ese documento. Desde allí yo debo preocuparme y solicitar y exhortar a ambas partes. ¿Esto es lo que estoy encontrando o no debería decirlo el juez a cargo, doctor? Claro, yo no conozco el proceso, cómo se ha desarrollado, pero acá la parte, justamente, cuando se presenta el perito y se presenta el informe, corre en traslado a la parte. Claro. Y la parte puede observar y presentar un contraperitaje, o sea, un perito de parte, a efecto de que se pueda, pues, llegar a la certeza. Puede impugnar, inclusive la norma lo señala, y no solo una vez, puede impugnar 2, 3 veces un peritaje siempre y cuando encuentre irregularidades. Y por ejemplo acá hay una irregularidad evidente, colocan el nombre de otra persona, entonces no es esa persona, pues. Entonces aquí también los magistrados debieron revisar y decirle: señor forense o señor perito, corrija su informe, porque aquí usted está sacando de otra persona. Y luego también no me parece desde el punto de vista idóneo que se haya peritado certificados solamente con un solo documento, y que donde aparece la rúbrica de forma distinta, distorsionada. Claro. Entonces eso también tiene que señalar en el informe pericial, a efecto de poder determinar, pues, los trazos, porque puede distorsionarse la rúbrica, lo puede distorsionar, pero los trazos, la forma, como lo haces de una sola vez, para que nos entendamos, como dicen, de un solo tiro hago yo mi firma, no por partes. Entonces eso lo detecta un examen pericial, y eso tiene que estar en el informe, a efecto que el juzgador, en este caso los señores magistrados, los jueces, puedan validar esta prueba conjuntamente que las que tienen, y poder emitir una sentencia arreglada a derecho. Caso contrario, si no ha sido así, o si no es así, pues esta sentencia adolecería justamente de un vicio por haber quizá sustentado en un informe pericial que no es idóneo. Pero la pregunta, doctor, haciendo un paréntesis, ¿podemos tener la legítima confianza de decir que ese informe pericial está bien hecho, cuando conocemos que estos mismos peritos, me acuerdo mucho, yo tengo todavía por ahí el video, cuando una de las ex esposas de un médico que habría robado allá en Cajabamba, ¿no? Esa ex esposa grabó desde la cocina cómo el perito de que fue a Cajabamba, de acá de Cajamarca, le ilustraba, le orientaba. Oye, ¿sabe qué causa? Tú firma con tu mano izquierda, así es, firma con tu mano izquierda, y yo como perito voy a decir que ese no es tu firma. Fíjese, doctor, cómo el mismo perito se reunió con el sindicato y le orientaba de qué manera haga su firma para que el Poder Judicial lo libere. Mire, doctor, ¿qué confianza podría haber si son los mismos que viajaron a Cajabamba? Preocupa mucho esta. Claro, por eso se está señalando, ¿no? La idoneidad de la pericia también está en relación con el perito. Porque si ya tiene un perito, tiene un antecedente negativo, como tú me lo señalas, entonces su credibilidad en esos informes están mermados. Y los magistrados, por eso, pues, los magistrados, que como decía Manuel Escorza en una de sus obras, debe ser los saorís, aquellos que ven más allá de lo evidente. Ese es un magistrado que quiere administrar justicia y devolver esa pericia. Y también, pues, la otra parte, presentar su pericia. Es que ahí donde no hubo defensa. Oportunamente, ¿no? Por eso decía, el abogado debe ser al menos calificado él mismo, que está atento a las normas que salen todos los días. Claro. ¿No? Todos los días. Estar permanentemente capacitado. Pero si va a ser un abogado, ¿no? Como el popular Chota, que dijo: no, el juez ha dicho que esta sentencia solamente tienes un día para apelar y tienes que volverme a pagar. Ese es un mediocre. Turbomix. Es un mediocre. El Canillita. ¿No? Entonces, fíjese, el abogado acá no ha tenido una buena defensa aquí en este expediente, doctor. Claro, no existió una buena defensa. No, también hay que atacar directamente a los magistrados o a los jueces. Las etapas precluyen. ¿No?
Es decir, hay una etapa para yo presentar mi observación a la prisión, no va a ser cuando yo quiera, ¿no? Y eso, pues, para eso está la defensa técnica que va a tener, en este caso, el imputado. Pero también, Marco, recordemos que los jueces en este nuevo modelo procesal penal apartan cuando la defensa técnica es inidónea. ¿Sí? Sí. A ver, vamos a ahondarlo este tema, doctor, tras la pausa comercial. Por cortesía de la mediocridad de algunos abogados a honrosas excepciones, una pausa y retorno. Ya regresamos con el informativo más polémico, el Canillita. Continuamos con el informativo más polémico, el Canillita, del pueblo para el pueblo. Atención, Cajamarca, Turbomix, y ahora nos encuentras en Full HD. En Full HD TV, 360 de Vitel. En los 360 de Full HD en TVA. Muchas gracias a los seguidores en Vitel. Caramba, estamos anunciando. A ver, mi estimado doctor, ¿ya estamos con el doctor en línea? Bien, vamos, antes que dé su opinión el doctor Gustavo Toro. Doctor, me anunciabas que ahora ya el juez tiene facultades cuando nota que no existe una buena defensa. A ver, ilústrame en esa parte, doctor. Claro, no, es que el nuevo modelo procesal penal, si bien es cierto, es garantista, y bueno, los magistrados o los jueces escuchan al Ministerio Público y escuchan a la defensa del imputado, pero resulta muchas veces, y yo he sido testigo allá en Chiclayo, puedo decir el nombre, doctor, es un vocal de la Corte Superior de Chiclayo, César Yaque. Cuando están en el juicio oral, se da cuenta que la defensa técnica del imputado, del procesado, no es la adecuada, no es idónea y suspende. Y yo he sido testigo cuando le ha dicho al abogado que sustente adecuadamente, pues, sus alegatos o lo que está en ese momento en la etapa procesal. Y luego le dice que por favor le exhorta al procesado que se busque un abogado. Ve bien el caso, le dice. ¿Por qué? Porque le dice así: señor abogado, usted está causando la indefensión y yo no puedo permitir de ninguna manera, ni los miembros del colegiado pueden permitir la indefensión del señor que tiene que defenderse. Y le pide que cambie de abogado. Porque no fundamentan bien eso. Porque no está preparado. No, y no fundamente lo que está alegando. Justamente, no tiene la preparación técnica para ejercer la defensa, y los magistrados se dan cuenta, pues. Entonces ellos no están pintados. La norma, la ley, también ellos les favorece. ¿Por qué? Porque no van a sentenciar, pues, a una persona indefensa. Mira, algo para no salirme del tema. Estamos en línea, que no me corte, por favor. Algo lo que ha pasado en San Miguel, doctor. El doctor Valencia, fiscal, pide una prolongación, pero no lo sustenta bien. Habla papas. Y el juez el hecho que sea fiscal no le va a aceptar, pues, su petición. Entonces, ¿qué ha hecho? No, señor, el juez es corrupto. Entonces, fíjate, vamos a la preparación, a la capacidad que tiene un fiscal, cómo fundamentar la prolongación y tantas cosas. Si el juez tiene facultad para exhortarlo al abogado, también tiene facultad para poder rechazar, ¿no? Declarar infundado o fundado una petición que no tiene ni teje ni maneje, doctor. Hay fiscales que no saben pedir, sinceramente, y eso es lo que ha pasado seguramente en sus historias de trabajo como juez. Y yo he visto también cómo magistrados le devuelven la carpeta fiscal para que lo fundan. Y no solo una vez. Caso, por ejemplo, Vela Barba. Caso, por ejemplo, de Domingo Pérez. ¿Qué quiere decir? Que el juez no encuentra, pues, el sustento y le devuelve la carpeta una vez, dos veces. Y acá también he visto, aquí algunos de investigación preparatoria, también. ¿Por qué? Porque la defensa técnica le hace ver que esa imputación no calza. Que no calza a la conducta delictiva. Y el juez, muy minucioso, devuelve el pedido. Entonces, esto garantiza justamente, pues, que haya una administración de justicia idónea, ¿no?
Y los magistrados tienen que abocarse justamente a sentenciar, a dar la razón a quien corresponde. Pero doctor, cuando hablamos pues de jueces probos, idóneos, limpios, pero estamos hablando de jueces que son cuestionados. Doctor Gustavo Toro, muy buenas tardes. A ver, estamos en el tema de los peritajes. Buenas tardes, doctor Gustavo. Buenas tardes, estimado Marco, estimado Rojas Atalaya, muy buenas tardes. Primero que nada, felicitarlo al doctor Rojas Atalaya, una excelente exposición respecto a la labor del juez. Y efectivamente el juez tiene que garantizar que el proceso sea el más idóneo. Y dentro de lo que es el peritaje, efectivamente, estimado Marco, no olvidemos que uno de los principios del juez, que el juez es el perito de los peritos. Consecuentemente, al haber dos partes, ¿no? El juez, obviamente, sobre esos dos criterios, va a decidir lo más idóneo. Y no olvidemos pues, que el juez debe ser una persona totalmente transparente, una persona imparcial, y por ello ha acudido hasta la carrera de la magistratura y alcanzar ese cargo tan alto que el Estado le otorga. Pero en este caso, como conocemos a estos magistrados, se habrían hecho de la vista gorda, y los antecedentes de la otra parte que quiere obtener un terreno que no le pertenece, si se ha podido comprar gobernadores, algunos jueces, tener conciliaciones en Lima y no acá en Cajamarca, demandando por una banda criminal a Marco Bonifacio. Entonces, son desesperaciones que me imagino que han podido llegar al juez y convencerlo posiblemente que se haga de la vista gorda también, ¿no? Posiblemente, no lo estoy confirmando, doctor Gustavo. Yo considero que el juez, en todo momento de su ejercicio, lo va a hacer de una manera tan idónea. Lo que pasa es que hay que tener mucho cuidado con el personal que trabaja en el juzgado, ¿no? Entonces, el exceso de confianza es uno de los grandes errores en la administración pública, y el juez no está sujeto, no está ajeno a ese tipo de confianza con el personal. Estamos hablando de los relatores seguramente, ¿no? Bien. Así es. Doctor, algo que quieras opinar, ahondar en este tema de los peritajes y también de lo que sucede, no solamente aquí en Cajamarca, estamos hablando de otras provincias y de otros temas también. Aquí este proceso de la familia Pando, sinceramente es para hacer una novela donde no ha encontrado una buena justicia, una buena administración de justicia, empezando de los jueces, doctor Gustavo. Sí, en realidad cuando el Estado no combate la delincuencia, la corrupción o algún tipo de errores en la administración de justicia, es porque la corrupción, los errores vienen también desde arriba. Y eso es lo que tiene que combatir todo el Estado y la administración propiamente. Bien, muchas gracias, doctor Gustavo. A usted, estimado Marco. Bien, doctor Augusto. Dentro de lo que dice el doctor Gustavo Toro, tiene mucha razón. El juez es el perito de los peritos, pero también tenemos que tener en cuenta el caso. Si es un caso que necesita una minuciosidad, hay que darle ese interés. ¿Que lo existe en este proceso? ¿Por qué? Porque se puede lesionar derechos, se puede causar prejuicios. Y no decir, bueno, pues yo sentencio y que apelen o vayan en casación. Y la responsabilidad de un magistrado está en su preparación. Un magistrado que no esté preparado en el área que está desempeñando no es idóneo para administrar justicia. Y lamentablemente estamos viendo, no solamente en esta Corte Superior de Justicia, en la cual yo tengo ya muchos años litigando y lo conozco a los magistrados, sino a nivel nacional, que llegan a ocupar un cargo de juez y el marco teórico que tienen es muy limitado. Es muy limitado. Y no les permite justamente, pues, razonar jurídicamente para resolver un asunto. En ese sentido, se debe exhortar la selección de magistrados y también de los fiscales. Yo estoy casi convencido que muchos de los fiscales aquí en Cajamarca no saben investigar. No conocen la técnica de investigación. Y lo único que a veces hacen es irse a preguntar dónde trabajas, cómo te llamas, etcétera, etcétera, pero no investigan. Y por eso que el Congreso de la República
lo ha cambiado casi toda la parte Sí. del Código Procesal Penal. Y no es tanto el cambio, sino de la preparación académica. ¿Cómo es posible que esta fiscal diga que el imputado tiene que probar su inocencia? Y eso lo ha dicho en una audiencia. Pero eso también lo ha dicho la gerenta del gobierno La regional. señora Marita Barreto. Y cuando se han ido a ver sus calificativos es horroroso. Entonces, ¿por qué también no es parte de la evaluación del futuro juez o fiscal sus notas que ha tenido en una universidad y el tiempo que ha demorado para sacar el título? ¿No? Todo esto acompaña justamente a la idoneidad del profesional. Yo no estoy diciendo que todos los jueces no sean idóneos. Y aparte de eso, una alta probidad en lo que se refiere al honor, Así es. a la reputación y a la ética. A la ética. Porque caso contrario, si no se cuenta también con eso, ¿de qué nos sirve tener doctorados, maestrías, si somos corruptos? Y las cosas hay que decirlas como son. No tenemos temor en decirlos. Y exhortemos a nuestros señores magistrados, aquellos que quieren ser magistrados, pues que no salgan de la línea de lo que es la rectitud, la honorabilidad y la decencia, para que para que vayan fundando la credibilidad en el momento que les toque administrar justicia. Yo estoy por seguro, doctor, que este proceso que es bien interesante, de la manera y la forma que se ha desarrollado, tengo la esperanza que la Suprema ordenaría, ¿no?, un nuevo juicio, ¿no?, o de repente refrendar en partes, porque hay mucho, o esperemos que la casación haya cuestionado todo lo que usted está manifestando, doctor Augusto, porque es bien interesante, como usted ha dicho, este expediente, este proceso de la familia Pando, que de lo cual no ha tenido de un principio una buena defensa, doctor Augusto. Sí, pero recordemos también, se ha restringido ahora lo que es este recurso, que no es tercera instancia, es un recurso extraordinario de casación. Se ha modificado la norma procesal. El Canillita. Y se tiene que cumplir con los presupuestos que establece la norma procesal. Si no se cumple con esos presupuestos, no va a pasar este filtro, que es quien va a calificar, es justamente la instancia en la que se emitió esta resolución casatoria. Claro, y uno le va a convenir que lo observen en Lima. Claro. Pero hay otra instancia, hay otra. Sí, Bien. sí, ahí tendría que verse. Claro, ahí tenía que verse. Bien, vamos a recordar la hora, por favor, la hora muy importante. Es la hora, 1:44. 1:44, nos vamos a una breve pausa El comercial. Canillita. El doctor Augusto Rojas Atalaya. Ya regresamos con el informativo más polémico, el Canillita. Continuamos con el informativo más polémico, el Canillita, del pueblo para el pueblo. Doctor, quiero aprovechar los pocos minutos que tenemos. ¿Qué es el homonimia? Y cuando muchas veces conozco una persona que estuvo cerca de 2 años en la cárcel de Guacariz. La señora vino desde Lima a llorar por su hijo. Se demostró que ese joven nunca salió de Lima. Se demostró que estaba estudiando. Se demostró que presentó su denuncia de su DNI, pero aún así por homonimia se fue a la cárcel. Se tuvo que hacer la Suprema para él demostrar, ¿no? La Suprema demostró que acá abusaron del poder y mandarlo a la cárcel. ¿Cómo te puedes defender, doctor, cuando existe el homonimia y cuando recae ante un juez o un fiscal que es ignorante en la materia jurídica? Y no es solo un caso. Hay muchos casos y que han estado largo tiempo privados de su libertad por esta cuestión de la homonimia. Porque resulta que hay apellidos que son muy comunes, ¿no? Son muy comunes y los nombres igual. Pero para eso justamente se tiene que ir, ya felizmente hoy día se cuenta con la base de datos en la RENIEC. Y es inmediato, por ejemplo, presentar el acta de nacimiento. Pueden apellidarse Huacha Guamán o Huacha Rosales o qué sé yo, y los nombres coincidir, pero los de los padres no pueden coincidir. O sea, pueden coincidir en los apellidos, pero Sí. los padres no. No pues.
Entonces, allí justo un juez minucioso oficia inmediatamente a la RENIEC para que informe, primero, cuántas personas tienen este mismo nombre y que les envíen la copia de sus actas de nacimiento. De tal suerte que se pueda tener un documento idóneo para identificar si esa persona es o no es. Y otro elemento importante, pues, es cuando ya se adquiere el documento nacional de identidad, es la huella. La huella dactilar. La huella digital, ¿no? Y eso también está en la base de datos de la RENIEC. Entonces, un juez tiene varias estrategias, varias formas para poder determinar si esa persona tiene esa homonimia. Pero también hay que recomendar a aquellas personas, a aquellos ciudadanos que hacen una consulta en la RENIEC y que tienen este problema, para que también saquen un certificado. Ah, caramba, es importante. Sí, un certificado de homonimia en el que se precise justamente qué personas tienen el mismo nombre, porque como sabemos, pues a veces se sale una orden de requisitoria y solamente sale el nombre. Y muchas veces no sale ni siquiera la fotografía. Entonces dice Marco Bonifacio Sánchez, entonces está usted con orden de captura y al bote. Y yo no sabía nada. Y uno no sabe nada, inclusive. Pero en este caso, ¿no? Cuando está en una etapa de la fiscalía, ¿qué debe ser cuando hay homonimia, doctor? Bueno, la homonimia dentro de un proceso es porque está con orden de captura o está requisitoriado. Y el Ministerio Público ha tenido, me imagino, la acuciosidad de consultar en la RENIEC, pues, ¿no? De consultar y si alguien se presenta en ese momento y al juez, porque está con orden de captura, tienen que ponerlo ante el juez. Inmediatamente el juez también tiene que hacer valer, pues, lo que hoy tenemos, la tecnología, y que se da la base de las datos de la RENIEC. E inclusive, hoy día el Poder Judicial está conectado con la RENIEC. Sí. El Poder Judicial, las notarías y también el Ministerio Público está conectado con la RENIEC. Y yo te cuento un caso, Marco, que sucedió cuando estaba de juez allá en Chiclayo, el segundo juzgado penal liquidador. Yo llegué un lunes y encontré a una señora muy atribulada llorando porque su hijito lo habían traído desde Lima. Y me agarraron las manitas, decía, doctor, por favor, no lo meta preso a mi hijo, no él es inocente. Entonces pedí al especialista que me ponga en el expediente en el despacho, y justamente encontré pues ahí que había una relación de personas que habían sido en un tumulto, que habían querido ingresar a una municipalidad después de las elecciones, y estaba la declaración de esta persona, y debajo estaba su firma y estaba su huella. Entonces yo le llamé y le dije, a ver, ¿esto es tu huella y tu firma? No. Y dijo, no. Entonces, bueno, yo le dije, si tú me estás mintiendo, te voy a meter 2 veces a la cárcel. No, doctor. Entonces estaba el técnico, y nosotros, quien habla, ha estudiado lo que es criminalística forense y otros cursos más. Entonces lo llamé al técnico y le dije, por favor, usted pues, sabe la técnica de sacar las huellas digitales. Sí, me dijo, doctor, por favor, una hojita y saque usted la huella. Yo no tenía ese rato la lupa ni nada por el estilo. Entonces aplicó su técnica y me puso la huella de la persona que tenía al frente y del expediente que estaba ahí. A simple vista, Marco, a simple vista, no coincidían las crestas de la huella. Entonces, ese momento, le digo al técnico, usted con su experiencia revise. Dice, doctor, parece que no es. Muy bien. E inmediatamente solicité que se lacre ese expediente y llamé a la Divincri. Me identifiqué y le dije, en el día necesito que usted me informe a quién corresponde esta huella, a quién corresponde esta firma. Mientras tanto, que lo regresen a esta persona que estaba con orden ya de internamiento. Y Marco, para sorpresa mía, al día siguiente llamo al general y me dice, doctor, está en camino, pero le digo que no es. Y le había pedido que me diga a quién pertenece. Y resulta que esa huella, esa firma, era del hermano. y no de él. Turbomix. Por eso digo, la curiosidad, el interés que tenga un juez cuando se va a privar la libertad a alguien debe ser máximo, para poder no enviar a alguien, a un inocente, como tú estás señalando, por homonimia, a que se dé 2 o 3 meses privado de su libertad. Más de 1 año. La mamá llegaba, vendía caramelos acá en el penal, iba a llorarle al juez. Y este juez de miércoles, que por higiene mental no digo su nombre, no, luego ya mi equipo toma conocimiento
Y fíjese, con todos estos datos ya se tuvo que ir en casación y la Suprema le dijo cómo no, lo que usted ha hecho, ¿no? Pidió y coincidían los nombres, pero como dice, creo que había encontrado en los padres que eran diferentes. Y es así donde logró su libertad, un joven que perdió la universidad y le metieron a la cárcel. Por eso hay que pedir, en estos casos, doctor, sin tener investigación, ¿podríamos sacar un certificado de homonimia en René? Sí, se saca certificado de homonimia. ¿Por qué? Porque podemos evitar pues estos problemas que más tarde nos pueden generar, como decimos, una detención y pues perder nuestra libertad, ¿no? Entonces también nosotros hay que interesarnos, porque en el DNI sale cuántos tienen casi parecido nuestros apellidos. ¡Ah, caramba! Ahí dice en el DNI, en una parte cuántos tenemos. Entonces, si coinciden los nombres y los apellidos, pues hay que solicitar pues un certificado de homonimia y tenerlo listo. Para poder en algún momento decir, no soy esa persona, yo soy esta persona, ¿no? Entonces, por eso decía, la idoneidad en los jueces y la preparación requiere pues que tomen el interés necesario para poder resolver casos como que se presentan con la homonimia o el caso que tú estaba diciendo. ¿Qué hubiese pasado yo? Había una resolución que decía o de internamiento, a rajatabla métenlo al penal, pues. No. Y mandaba a un inocente. Por evitar la fatiga. Ya, no puede, no, de ninguna manera. Por eso le decía el coronel del Toro, ¿no? No se puede. Hay jueces que son haraganes. No se puede. Pues, fiscales que son haraganes. No. Dice, no, ya él es. Mandar a una persona a privar su libertad, tengo que tener la certeza de que esa persona es. Ahora, ¿y quién repara el daño causado de ese joven, por ejemplo? Ese es el problema, aun cuando la norma lo señala, ¿no? Y el joven quería venir a denunciarlo. La responsabilidad civil de los jueces, ¿no? Claro. Pero lamentablemente, pues, pelear contra el Estado es pelear contra un monstruo. No. Así es. Pero ¿y cómo los terroristas, los que han sido sentenciados y liberados, y cómo logran obtener la indemnización? La flexibilidad en las normas que se han dado, en el caso de Toledo y con Diego García Sayán, ese señor que ha hecho mucho daño, es lo que está originando hoy día también, pues, y que ahora el Congreso de la República quiere llamar con terrorismo urbano, ¿no? Algo que ha colocado ese cliché. No me parece correcto, pero esos son los congresistas que tenemos, pues. No estamos diciendo que son unos brutos. No queremos decir eso. Ojo. Atención Cajamarca. Nuestra señal full en HD, TV 360 en Vitel. Muchas gracias, doctor, muchas gracias por haber acompañado todos los miércoles jurídicos. Ya la otra semana, mañana voy a dar un adelanto, porque me imagino que tengo que involucrarme en el Ministerio Público para ver cómo está esta demanda por una banda criminal que o es otro Marco Bonifacio de repente, ¿no? Es otro. Otro Marco Bonifacio. Gracias, Marco, muchas gracias, doctor. Buenas tardes, gracias. Hemos cumplido otra jornada informativa. El equipo de prensa de El Canillita, en defensa de los sagrados intereses de nuestro pueblo, sale en busca de la noticia. En cualquier momento, nuestros enlaces desde el mismo lugar de los hechos. Sugerencias, quejas y reclamos en Jirón Miguel Iglesias 483-489 o vía internet en ventas@turbomix.com.pe. El Canillita. Hasta nuestro próximo programa. Gracias por su sintonía.